Bueno, pues una vez que tenemos creada la estructura de la base de datos, vamos a ver cómo podemos hacer para conectarnos a través de Java a nuestra base de datos utilizando JDBC. Y para ello una de las cosas que vamos a necesitar va a ser un driver, ¿de acuerdo? Porque Java nos ofrece una API muy interesante que viene preinstalada con el mismo JR, que forma parte del paquete Java SQL, y también hay otra dentro de javax.sql, y que contiene clases para, por ejemplo, establecer conexiones con orígenes de datos. Podemos trabajar con filas, con tablas, es decir, que todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer con el paquete Java SQL y con el paquete javax.sql. Tenemos result sets que los utilizaremos, tenemos, por ejemplo, en alguna parte los statements, los prepared statements también estarán por alguna parte. Es decir, que ya tenemos toda una API para interactuar con nuestra base de datos utilizando el paquete Java SQL. El problema está que evidentemente Java no es capaz de hablar con todas las bases de datos que existen en el mundo, porque son unas cuantas, de modo que lo que hace el estándar JDBC es indicar que los propios sistemas de bases de datos deben proporcionar sus propios drivers, de modo que esos drivers, que no son más que jars que agregamos a nuestro proyecto, bien de la forma tradicional o bien a través de Maven, son los que le pueden explicar a la API de JDBC que se incluye con Java cómo se hace para interactuar con una base de datos en particular. Y existen 4 tipos de drivers JDBC en función del nivel de integración que tengan con la plataforma Java. Tendríamos desde los drivers de tipo 1, que no son realmente drivers de una base de datos, son drivers que se interactúan directamente con el API ODBC que exponga la base de datos. ODBC y JDBC no es exactamente lo mismo. ODBC es uno más abierto, JDBC está limitado a aplicaciones de tipo Java. Y lo que recomienda Oracle en este caso es que los drivers de tipo 1 los consideremos como algo transicional, es decir, que no nos fiemos de ellos porque se pueden romper. Ejemplos de aplicaciones que necesitan un driver JDBC o DBC serían, por ejemplo, si alguien intenta conectarse a una base de datos de Microsoft Access, que no sé tampoco por qué querría hacerlo alguien, pero bueno, si alguien lo hace estará utilizando un driver de tipo 1 porque Access no tiene un driver JDBC de forma nativa. Luego tenemos más niveles, por ejemplo, el nivel 2 sería aquel que se conecta con una librería que esté instalada en el cliente que sea JDBC también contra la librería, para que sea esa librería la que realmente se conecte con la base de datos. Drivers de tipo 3, que serían los que interactúan con algún tipo de middleware en particular. Y finalmente tendríamos los drivers de tipo 4, que son los que querremos utilizar siempre que no sea posible, porque directamente saben cómo comunicarse a través del protocolo de red con la base de datos, de modo que no necesitan nada más que evidentemente la base de datos instalada en alguna parte y siendo accesible a través de algún puerto y del propio driver. Entonces, yo tengo aquí unos ejemplos. Yo voy a utilizar en particular el connector J, que es el conector JDBC para MySQL, que lo podéis descargar desde estos botones y se descargará el jar, pero que también podéis montar desde Maven, como os mostraré en un minuto. Pero evidentemente también tenéis más, ¿vale? Y tenéis, por ejemplo, el conector JDBC para PostgreSQL, que podéis descargar aquí. Son conectores JDBC 4, incluso en algún caso JDBC 4.1, 4.2. Si estáis usando una versión vieja de Java, podéis usar también JDBC 3, pero yo no voy a dar soporte a JDBC 3, porque como os contaré en el siguiente vídeo, tiene algunas particularidades que lo hacen muy obsoleto, sobre todo ya a partir de Java 6, y ya Java 6 también huele un poquito a viejo. También Microsoft expone su propio driver JDBC para la base de datos SQL Server, así que lo podéis descargar desde aquí. Es como, qué raro, Microsoft haciendo un jar. Pues sí, esto es lo que tiene las bases de datos, que son así. Y evidentemente, aunque no os voy a mostrar la página por cuestiones de copyright y porque no me llevo bien con Oracle, Oracle también tiene su propio driver JDBC para la base de datos Oracle. Si en algún caso lo tenéis que utilizar, por ejemplo, para alguna aplicación que lo requiera, para alguna empresa que lo utilice o simplemente porque os habéis dado un golpe en la cabeza. Esto, como ya digo, es simplemente darle al botón de descarga y se descargará el driver JDBC, pero si queréis utilizarlo, por ejemplo, con Maven, también lo podéis hacer a través de sus repositorios. Y, por ejemplo, en el caso de MySQL sí que se expone a través de Maven un artefacto llamado MySQL Connector Java, que es el que vamos a utilizar para conectarnos con Java. Y, de hecho, yo voy a crear un proyecto de Maven, bueno, ya lo he creado, de hecho. Así que voy a montar mi dependencia usando Maven porque es mucho más cómodo. También, por ejemplo, PostgreSQL expone, bueno, si lo escribo bien, PostgreSQL expone su driver JDBC, que podéis descargar también desde aquí para que si estáis usando Maven o Gradle o alguno de estos sistemas lo podéis utilizar. Para lo que soy yo, voy a bajarme a través de Maven el driver JDBC. Ya sabéis que si no estáis usando Maven, pues es muy sencillo, simplemente os tenéis que bajar el jar y agregarlo a vuestro proyecto como podéis imaginaros sin ningún tipo de problema. Entonces yo voy a
copiar esto tal cual, me vengo aquí a mi proyecto de Eclipse y en el POM tendré que modificar aquí una línea, ahora cuando se abra el POM, claro, donde ponga dependencies, tendré que pegar esta línea. Voy a formatear esto un poquito para que quede bien. Format. Muy bien. Entonces ahora se pondrá a descargarme la dependencia y ya tendremos el driver montado. Aquí lo tenemos, MySQL Connector Java. No necesita ninguna otra dependencia y ya automáticamente con esto tendremos expuesto el paquete con MySQL que contiene, pues eso, el propio driver. Nosotros no vamos a interactuar con este driver, esto es importante. Nosotros solo interactuamos con el paquete Java SQL, pero el paquete Java SQL necesita que haya algún tipo de driver en el ClassPath para poder funcionar. Entonces, aseguraos de que tenéis el driver instalado para la base de datos que queréis utilizar. Os dejo hasta el siguiente vídeo básicamente para que lo hagáis y en el siguiente vídeo veremos cómo podemos establecer una conexión y cómo podemos lanzar una consulta.